Pese a su rica diversidad cultural, Argentina presenta una compleja historia en torno al racismo que desafía su imagen. Desde sus inicios como nación independiente, Argentina buscó establecer una identidad nacional que privilegia la herencia europea. Durante el siglo XIX, las políticas migratorias de los gobiernos de Juan Manuel de Rosas y de Domingo Faustino Sarmiento fomentaron la inmigración europea, especialmente de países como Italia y España. Sarmiento, ese polémico político, expresó abiertamente su deseo de civilizar el país con la impronta europea y lo plasmó en su obra Facundo, a la que subtituló con la síntesis de su pensamiento, Civilización o Barbarie. Ahí, el padre del aula, Sarmiento inmortal, afirmó que el progreso del país dependía de la llegada de europeos y la supresión de las culturas indígenas y afrodescendientes. Se trató de una clara política de blanqueamiento que buscó diluir la presencia de afroargentinos, pueblos originarios y mestizos, a quienes las élites consideraban bárbaros o primitivos. La invisibilización y marginalización de estos grupos se profundizó con la llegada masiva de inmigrantes europeos a finales del siglo XIX y principio del siglo XX, mientras fueron borrando la cultura afroargentina de la narrativa nacional, a pesar de haber tenido una presencia significativa en la sociedad colonial. Fíjate, ni en el fútbol argentino hay afrodescendientes. ¿Por qué? Porque en la Argentina no hay negros, según la cultura dominante. La conquista del desierto, liderada por Julio Argentino Roca a fines del siglo XIX, es un claro ejemplo de la violencia racial ejercida desde el Estado, por el Estado, en contra de las poblaciones originarias de este país. Esa campaña militar no fue otra cosa que expandir la frontera productiva hacia el sur del país mediante el genocidio de miles de indígenas mapuches y tehuelches y la apropiación de sus tierras, porque eran salvajes. Esta locura estatal aún tiene su correlato en estos años, cuando los pueblos originarios continúan luchando por el reconocimiento de sus derechos ancestrales y enfrentan discriminación y violencia, pero también los pueblos de los países vecinos, paraguayos, bolivianos y de paso los peruanos. Los que provienen de pueblos andinos son los más castigados, pero la hipocresía nacionalista es capaz de olvidar que por estos días un boliviano trajo la medalla de oro en ciclismo para la Argentina. Porque no hay que olvidar, José Augusto Torres Gil, el hombre de 29 años que trajo la medalla para la Argentina, nació en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y vivió en su país natal hasta los 11 años, para mudarse después sí a Córdoba. Nadie le quita su decisión de ser argentino, lo que es un orgullo para nosotros. Pero que los medios de comunicación oculten su país de nacimiento no le quita su nacionalidad de origen. La población migrante, decíamos, sufre racismo y xenofobia, especialmente aquellos provenientes de los países limítrofes, a menudo estigmatizados como indios o como cabecitas negras. Son vinculados con la pobreza y la delincuencia en el discurso mediático y social. Esta situación se potencia desde esta nueva categoría de seres que se hacen llamar hombres o mujeres de influencia, los influencers, que disparan en clave de humor sus comentarios xenófobos y racistas, normalizando los discursos de odio ahora desde las plataformas digitales. El sistema educativo argentino también refleja patrones de racismo estructural, lleno de estereotipos, tanto como el ámbito laboral. Aunque la vicepresidenta Victoria Villarroel diga lo contrario, el racismo en Argentina es complejo y es real. Sin reconocerlo, será imposible avanzar hacia un país plural y equitativo, sin heridas.